Vale, pues muchas gracias a todos por venir. Y lo primero que tengo que decir es que siento decepcionar a quien haya venido solo porque le ha gustado el título de la charla, porque no me lo he inventado yo. Es un proverbio chino, pero bueno, eso es algo positivo porque dicen que si no hay un proverbio chino para tus problemas, entonces preocúpate. Por tanto, sí que hay soluciones para los nuestros. Y básicamente lo he elegido porque todos los trabajos que he estado haciendo de optimización matemática durante mi tesis han sido bajo el marco de la incertidumbre. Entonces, vamos a introducir un poco de notación y el contexto de por qué surge nuestro problema. Como el que ha cursado cualquier breve asignatura de optimización, sabéis que tenemos una función objetivo que tenemos que optimizar. Pues, por ejemplo, podemos pensar en minimizar costes o un tiempo de tránsito, tomando una serie de variables que van a estar limitadas y donde nuestro problema de optimización va a estar parametrizado, va a venir un conjunto de datos. Podemos pensar, por ejemplo, en los tiempos de tránsito en un gráfico, que es lo que va a determinar nuestro problema. Y por eso marco aquí explícitamente el problema que depende de y que son los parámetros. Como ejemplo, pues podemos pensar que tú quieres llevar a tus amigos de visita a Sevilla y lo quieres ver todo, y bueno, tú sabes perfectamente cuánto tardas en ir a cada sitio, y si quieres ir, pues, por ejemplo, desde el Guadalquivir hasta la Girarda, como sabes cuánto tarda, pues puedes meter los datos en el problema de optimización y te dice, oye, pues coge por el camino de aquí de la izquierda, que es como vas a llegar antes. Pero ¿qué pasa si yo no sé esos tiempos de tránsito? Y no es algo tan inusual porque al final nosotros las decisiones siempre las tomamos pues antes de tiempo, ¿no? Planeo un viaje para mañana, por ejemplo, o conduzco y voy a Madrid en coche, no sé por cuál de las autovías coger, y quiero tomar esas decisiones anticipadas. Pues en el marco del problema en los que nos vamos a mover siempre. Sin embargo, sí que cuento con otra información, que es lo que llamamos información auxiliar o un contexto que se ha estado observando a lo largo del tiempo junto con estos parámetros del modelo. Y podemos pensar, pues, por ejemplo, si ese día llovió, si había calles cortadas, si había un partido de fútbol. Y bueno, tiene lógica, ¿no? Porque aquí sabemos que cuando juega el Betis podemos pensar que el tiempo de tránsito es infinito porque no hay Dios que salga, por ejemplo, en autobús de aquí. Entonces vamos a trabajar siempre con cómo integrar esta información contextual mediante métodos de Machine Learning en los problemas de optimización. Esto se enmarca dentro de la analítica prescriptiva y vamos a ver un poco qué es. Echando la vista atrás, si tenemos un conjunto, una muestra de datos de históricos del pasado donde teníamos pues estas covariables, estas características del entorno que se observaron junto con nuestros parámetros, hay distintos tipos de análisis que podemos hacer y como vemos en esta gráfica, su valor aumenta a medida que aumenta su complejidad. Un primer análisis puede ser un análisis descriptivo que te puede ser útil, por ejemplo, si vas a empezar a trabajar con una empresa, pues para saber con qué datos se manejan. Después podemos ir un poco más allá y podemos decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa a futuro en base a tus ventas del trimestre pasado, que vamos a ver qué va a pasar con tus consumidores el trimestre que viene. Entonces, si ya hemos llegado ahí hasta el futuro, ¿qué es la analítica prescriptiva? ¿Qué es ese paso más? Bueno, pues para mí básicamente es esto. Tiene literalmente cualquier problema de optimización porque la incertidumbre es algo que siempre está ahí presente y nosotros como decision maker, como persona que tiene que tomar una decisión, quiere integrar un modelo de machine learning o un modelo predictivo para poder abordarlo. Pero bueno, formalmente la analítica prescriptiva se basa en sugerir o prescribir, de ahí la palabra, la mejor decisión de manera anticipada, haciendo uso que tú ya sabes ese futuro que se va a dar. Y nos permite contestar preguntas como ¿qué debería hacer? Porque yo sé lo que va a pasar, o incluso ir un poco más allá y ¿por qué debería hacerlo? Porque metiendo este contexto podemos llegar a esas explicaciones, ¿no? Si yo te digo, ¿por qué debería hacerlo? Yo, pues que si juega el Betis es que mañana va a ser imposible. Entonces podemos meterle ahí el carácter explicable a las decisiones que estoy tomando mediante el contexto. Y en particular yo he estado trabajando en dos campos que creo que sigue pues una manera natural, porque primero solo hemos estado considerando incertidumbre en la función objetivo y es el campo de Predict and Optimize, y después hemos considerado incertidumbre en cualquier parte de nuestro problema de optimización, que es lo que hemos trabajado más tarde en la Contextual House Optimization. Entonces, voy a empezar con el campo de Predict and Optimize.
Y básicamente, como el nombre dice, lo que quieres hacer es integrar predicciones basadas en esos datos auxiliares antes de abordar el problema de optimización y hacerlo de manera conjunta. Para llegar a esto, primero tenemos que ver un modelo pues, que no funcionara bien o que le pusiéramos pegas, ¿no? Y aquí tenemos el Predict Then Optimize, que lo que se basa son en dos etapas totalmente independientes, separadas, en las que yo primero predecía un modelo. Por ejemplo, podemos ver aquí que yo buscaba que mis parámetros en precisión se parecieran más a los históricos del pasado, minimizando por mínimos cuadrados, que es la técnica tradicional, y una vez que este paso está finalizado y de manera independiente, enchufo esos parámetros predichos en el modelo de optimización y los tomo como verdaderos para tomar mis decisiones. Pero ¿qué pasa? Que como he dicho, estas dos etapas son independientes y verdaderamente aquí, a la hora de aprender mi modelo predictivo, yo no estoy teniendo en cuenta mi objetivo, que es tomar la mejor decisión mañana. No tiene por qué ser necesariamente dar la mejor predicción. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se puede capturar esto. Tenemos aquí otra vez el problema del camino más corto, ¿vale? Si queremos ir de un nodo origen a un nodo destino, donde los tiempos de tránsito están marcados en los arcos. Si tuviéramos toda la información exacta de lo que va a pasar mañana, por ejemplo, aquí tenemos un vector con esos tiempos, pues como hemos dicho antes, le enchufo los parámetros al modelo y me dice, oye, coge por la izquierda. Pero es que hemos dicho que no, que tenemos que trabajar con una predicción. Por ejemplo, imaginaros que la predicción es esta, que tenemos aquí en este vector, y que decimos, oye, pues es bastante buena, ¿no? Es muy precisa porque se parece bastante a la que se supone que se va a dar mañana verdaderamente. Pero si yo le digo a mi modelo que tome una decisión basada en estos parámetros, me dice, coge mejor por el camino de en medio. Y llega mañana y yo cojo por el camino de en medio y a mí eso me toma 180 minutos frente a los 166, que era la solución óptima, y me hace perder 14 minutos. Ese concepto de suboptimality gap es lo que vamos a intentar introducir en nuestro modelo de aprendizaje. Tenemos aquí otra predicción que a priori dices tú, pues es malísima, no se parece nada a la anterior. Sin embargo, si yo tomara ahora una decisión en base a esta predicción, me lleva al mismo valor objetivo de la solución óptima. Pues eso es lo que queremos capturar y aquí esto es un ejemplo de cómo subestimar muchísimo el arco más corto de un problema de shortest path, pues no te influye para nada en la decisión. Entonces, dejando clara notación, tenemos un problema de optimización que está parametrizado. Vamos a denotar como z estrella de i a la solución óptima del problema nominal, del de los datos que conocemos, z estrella de la solución predicha a la solución prescrita, y tenemos que tener en cuenta que como solo tenemos incertidumbre en la función objetivo, esta solución prescrita es una solución factible de mi problema con los valores nominales y por tanto tenemos un problema de minimización, siempre va a ser mayor o igual que la solución óptima. Entonces, ¿cuál sería verdaderamente nuestro objetivo? Pues entrenar un modelo predictivo, que sabemos que nos depende de ciertos parámetros θ, de manera que esos parámetros estén minimizando el coste verdadero de yo implementar esa decisión mañana. Podemos meterle un término más que, como vemos, no influye porque es constante en función de los parámetros del modelo predictivo, que nos lleva a la definición de ese suboptimality gap que estábamos viendo antes en el ejemplo. Y con esta función, la diferencia entre estos dos valores es con lo que siempre se ha querido trabajar en este campo. Pero hay un problema y es que estos modelos predictivos en Machine Learning siempre se entrenan por gradiente descendente y cuando tú te tienes que poner a encontrar la derivada de la función de pérdida con los parámetros del modelo, te encuentras aquí con que tienes que diferenciar el operador argmin en función de la predicción, que ni siquiera tiene por qué ser continuo y por tanto no diferenciable. Y eso es pues, el problema más grande que hay en el campo. Entonces nosotros dijimos, ¿de qué otra manera le puedo meter esa información del coste al modelo de aprendizaje? Y definimos un marco de aprendizaje. Aquí tenemos lo que puede ser la arquitectura de un gradiente descendente básico y la información de los costes, como podemos ver aquí, vemos que la metemos en la definición de un parámetro muy importante en este algoritmo, que es el paso. ¿Cuánto actualizo yo los parámetros del modelo en cada etapa de iteración?
Entonces, básicamente, lo que tenemos aquí es la expresión de ese suboptimality gap, pero normalizado al intervalo 0,1. Y con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Bueno, pues nuestro algoritmo está buscando unos pesos que te den una predicción que al final te lleven a una solución que tenga el mismo valor objetivo que la solución óptima del problema nominal. Poniéndonos en los casos extremos, nuestro paso del método va a ser 0 cuando efectivamente alcancemos el valor del óptimo. Entonces mi algoritmo no va a actualizar los parámetros porque es que verdaderamente son los que me están sirviendo. Y si nos vamos al otro caso extremo, mi parámetro va a ser bastante mayor que 0 cuando yo me quedo muy lejos del óptimo, entonces nos vamos a salir pues probablemente fuera de ese espacio de búsqueda actual para encontrar unos parámetros mejores. ¿Con esto qué conseguimos? Pues aquí en la función de pérdida poder quedarnos con las funciones de pérdida tradicionales como puede ser la búsqueda de precisión en los parámetros. Uno, porque finalmente su objetivo verdaderamente también nos lleva al valor óptimo. Si tenemos un clasificador o un predictor perfecto, al final va a ser como si yo trabajara con el parámetro nominal de los datos. Y bueno, pues no necesitamos aproximaciones, ni uso de warm stars, etcétera, etcétera. Y básicamente la implementación es muy directa. Pero no solo nos quedamos ahí, sino, como os decía antes, en la analítica prescriptiva también queríamos buscar un poco de explicabilidad y una manera de hacer un modelo explicable es intentar disminuir su complejidad. Si yo tengo menos variables de entrada, si en vez de tener 1000 características que estén explicando mi contexto, si yo vía, si había una calle cortada, me quedo solo con unas pocas, pues quizás es más fácil entender la decisión que yo voy a tomar. ¿Y eso cómo lo conseguimos con una arquitectura neuronal? Bueno, pues si mis variables de entrada están en la primera capa, para yo poder quitar una variable entera, tengo que hacer 0 el vector de pesos que salen de esa variable. Entonces lo mismo decir que su norma 2 es totalmente 0. Pues se consigue con la regularización que se conoce como group lasso, que se puede ver como una norma 1 de la norma 2 de esos vectores de peso. Por tanto, finalmente, la función de pérdida con la que nosotros trabajamos es una combinación convexa entre esa búsqueda de precisión que hemos dicho antes y esta búsqueda de disminuir la complejidad de nuestro modelo. Aquí os quería poner simplemente una diapositiva que además está en inglés porque la he copiado de uno de los experimentos que hicimos. Aquí estamos trabajando con un grafo de Twitter y nuestro modelo predictivo lo que tiene que hacer es estimar esos pesos entre los arcos de las distintas personas. Y como podéis ver, pues es bastante complejo porque teníamos 1050 variables explicativas que tenían que usarse para predecir esos pesos. Aquí nosotros podemos ver que variando ese lambda que apareció en nuestra función de pérdida, yo puedo ir compensando el tener un mayor optimality gap con tener una menor complejidad de nuestro modelo y podemos ver aquí cómo comparando nuestro modelo con los otros que había en el estado del arte, conseguíamos además de tener un menor optimality gap que ellos, tener también menos características y haciendo el modelo más simple. Pero es que podemos ver también que si hubiéramos apurado un poco más ese lambda y a expensas de perder unos 100 puntos más o menos en optimality gap, el número de variables se podría haber quedado incluso en 200 frente a esas 1000 iniciales. Entonces, bueno, ese fue el primer trabajo y dijimos, ¿y qué pasa cuando nuestra incertidumbre no solo está en esa función objetivo? Y es cuando empezamos a trabajar con la optimización robusta y en particular hemos trabajado con problemas de programación lineal y con lo que nosotros nos encontramos aquí es con una familia de programas con la misma estructura donde todos los datos pueden variar en un cierto conjunto de incertidumbre U que está dado. Y la solución que yo tengo que aportar a este problema, ¿cuál es? Pues una, que tiene que ser factible para todas las instancias que estén dentro de ese U, porque yo no sé verdaderamente cuál es la que se va a dar, y que esté orientada al escenario del peor caso. Es una manera de protegernos ante esa incertidumbre. ¿Y qué quiere decir? Pues que quiero tomar la mejor solución frente al peor caso que me pueda encontrar dentro de ese conjunto U. Podemos pensar en los costes más altos, por ejemplo, de producción. Y bueno, esto se puede escribir de esta manera para no tener incertidumbre en la función objetivo y es el problema que queremos abordar.
se puede ver que también lo podemos escribir como un second order con programming, que es con lo que nosotros acabamos trabajando. Y bueno, eso de que el conjunto de incertidumbre U está dado, nosotros sabemos en matemáticas que significa que lo definas tú. Entonces, históricamente, ¿qué se ha hecho? Pues hay aproximaciones que son data-driven, basadas también en los datos. Tú puedes decir, yo tengo un histórico de solo los parámetros inciertos a lo largo del tiempo, puedes coger la envolvente convexa y que ese sea tu conjunto de incertidumbre U. Pero eso quizás sea demasiado simple y nos lleve a decisiones que son muy pesimistas. Y volvemos a pensar que introducir información contextual como la estacionalidad de los productos, por ejemplo, que tienes que fabricar o las dinámicas de mercado, te pueden ayudar a construir mejor ese conjunto de incertidumbre. En particular, podemos obtener un conjunto de incertidumbre por cada escenario nuevo que nos venga a futuro y van a tener una forma elipsoidal, que es una forma sencilla con la que podemos trabajar esos problemas de programación lineal. Entonces, bueno, volvemos a ver al principio que tenemos exactamente lo mismo, una muestra de datos de contextos observados a la par con los parámetros inciertos y vamos a hacer nosotros una asunción, y es que los parámetros inciertos condicionados al contexto siguen una distribución normal de cierta matriz de medias, o sea, vector de medias mu, matriz de covarianza sigma, y vamos a usar ese histórico de datos que tenemos para que un modelo predictivo aprenda quiénes son esos mu y esos sigma. Una vez que ya estuvieran determinados, podemos definir un conjunto de incertidumbre que, como he dicho, tiene forma elipsoidal de cierto tamaño S, que ya veremos cómo definimos. Entonces, bueno, tenemos que dar unas ciertas garantías de probabilidad de que verdaderamente el valor del parámetro cae dentro de ese elipsoide. Entonces, fijado una tolerancia alfa, yo quiero aseguraros que los valores del parámetro van a estar dentro de mi conjunto de incertidumbre con una probabilidad de al menos 1 menos alfa. Y por la construcción que hemos hecho, pues tenemos distintos resultados. Por una parte, que si tenemos la solución óptima al problema que nosotros abordamos, entonces con probabilidad también de al menos 1 menos alfa se tiene una cota superior del valor óptimo del problema nominal que a priori no conocemos. ¿Por qué? Pues porque el valor óptimo del problema nominal en particular es menor o igual que implementar cualquier otra solución y en particular nuestra solución. Nosotros estamos asegurando con una probabilidad de al menos 1 menos alfa que ese parámetro nominal cae dentro de nuestro elipsoide y por tanto esto es menor o igual que el peor de los casos, que es lo que nosotros hemos acotado por T. Y después tenemos otra construcción y es que si fijamos el tamaño del elipsoide como el cuantil 1 menos alfa del h cuadrado con m grados de libertad, se tiene que el verdadero valor del parámetro cae en nuestra elipsoide con una probabilidad exacta de 1 menos alfa. Y eso se consigue simplemente operando con que los vectores aleatorios con esta operación de aquí, pues sigue una normal 0 matriz de identidad al cuadrado, que es una h cuadrado. Tenemos aquí nuestro modelo predictivo, vuelve a ser una arquitectura neuronal y los pesos de la arquitectura los entrenamos maximizando la verosimilitud. Si operamos aquí con la función de densidad de la normal, nos lleva a una función de pérdida que, como podemos comprobar, nos está intentando dar unas buenas estimaciones puntuales y además tener pequeñas desviaciones típicas en la diagonal de esa matriz de covarianza. Por poneros aquí ejemplos de experimentos computacionales que hemos hecho. Aquí queríamos abordar un problema de mochila donde tenemos incertidumbre en el beneficio que nos van a dar los distintos objetos y también en lo que nos va a costar producirlos. Y lo primero que tenemos que hacer antes de ver calidades de solución es comprobar si verdaderamente estamos satisfaciendo esas garantías de probabilidad. Entonces podemos ver aquí que a tamaños muestrales pequeños no lo satisfacemos y a medida que el tamaño muestral aumenta sí que llegamos a esa probabilidad del 95% que le estábamos pidiendo. Entonces, una vez que damos por satisfecha nuestra condición, sí que estamos en condiciones de ver cómo es la calidad de estos modelos con la cota superior que os decía. Entonces, por una parte aquí podemos ver que a medida que la dimensión del problema aumenta, que considero más objetos que puedo meter en mi mochila, vemos que es escalable, que se cumpla la garantía de probabilidad.
Y bueno, en cuanto a la calidad de nuestra solución, podemos ver aquí, por ejemplo, que cuando la dimensión es 10, pues al implementar nuestra solución solo somos un 27% peor que la solución óptima. Obviamente la calidad desciende a medida que aumenta la complejidad del problema porque tenéis que estimar muchísimos más parámetros en la arquitectura neuronal. Y bueno, aquí nos comparábamos simplemente con otro modelo que os decía que también se basaba en los datos, pero que no estaba incorporando contexto. Volvemos a comprobar antes que nada que estamos satisfaciendo esas garantías de probabilidad. Y lo que sí os quiero enseñar aquí es la comparación de la calidad de las soluciones. Para distintas dimensiones de los datos, 10, 20 y 30, podéis ver en la línea azul el valor de la solución que ellos obtenían. Solo tienen un valor porque solo construyen un conjunto de incertidumbre con todos sus datos, mientras que aquí está dibujado el histograma de nuestras soluciones porque conseguíamos construir un conjunto de incertidumbre por cada contexto nuevo. Y en verde lo que está señalado es la media de nuestras soluciones y podéis ver cómo mejora significativamente. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por asistir y en vez de escribirme, pues, si tenéis dudas, pasáis por mi despacho. Muchas gracias por la charla, muy guay, mucho las fotos también al final. Bueno, La curiosidad, o sea, parece muy chulo eso que te predicciones con errores, sí. Pero no sé hasta qué punto está condicionado que puedas manipular los datos. ¿Crees que se puede aplicar, por ejemplo, al Maps? Que si yo le cojo un autobús me diga, vas a llegar, en vez de que me digan 35 minutos, que sea mentira, entre 30 y 40, 30 y 50. Entonces, da intervalos de confianza de la predicción del parámetro en lugar de la solución. O sea, si te das cuenta, Google Maps sí que te da soluciones similares. No sé si puedes hablar de eso. Sí. ¿Ves cercano que pueda decirme, vas a tardar entre 30 y 50 minutos? Sí, pero yo creo que más que enfocado a la predicción puede fallar y pueden ser estas, es darte distintas soluciones en conjunto. No cuánto vas a tardar, sino, oye, coge esta o esta que van a ser las mejores. Yo creo que va más en ese sentido. Y también porque estamos diciendo que no nos importa que yo te subestime, por ejemplo, si hablamos de un problema de mochila, da igual que yo te diga que los ítems te van a costar 10, 20 o 30, que 20, 30, 40, mientras que sigan el mismo orden. Por tanto, da igual lo mala que sea la predicción del parámetro que te estoy dando, sino la ordenación es esta o la elección es esta. Exactamente. La predicción lo puedes tomar como un proxy, un paso intermedio para acabar tomando una solución prescrita. Y da igual que yo te diga, pues que vas a tardar 1000 minutos en llegar a tu casa, pero coges por este camino. Y ese camino era el que tenías que haber cogido. Yo voy a preguntar un poco por la primera parte. Si yo soy capaz de afinar la predicción a la percepción, sí. Y salto el término. Sí. ¿Y eso qué es lo que me estaba indicando? Que tus parámetros que estás aprendiendo del modelo predictivo están llegando al objetivo que tú quieres. Por tanto, no lo actualices porque están siendo buenos. Aquí. Si yo hice una predicción que me llevó a una solución para la cual el optimality gap fue bueno, pues yo te digo, en esta iteración K del algoritmo, quédate quieto porque estos parámetros de tita me gustan. Si soy capaz siempre de... O sea, si quieres puedes meterle cross-validación de otros parámetros del modelo, pero se sobreentiende que si siguen la misma distribución, la muestra aleatoria simple del train con la que has separado de la test, y siempre ha sido bueno, ojalá, ¿no? No sé si no te sigo. Que después lo que acaba sacando no sea. Es la idea que tenemos para
para seguir entrenando el algoritmo. Pero, o sea, nosotros lo que tú hablas con el Overfit, al final no hacemos validación cruzada de ninguno de los parámetros, hacemos más bien un early stopping cuando tu optimality gap ha dejado de disminuir por ciertas iteraciones. Pero igualmente puedes hacer validación cruzada de cualquier otro parámetro que le puedas meter. Nosotros es que ni le metemos número de épocas porque hacemos el stopping, ni le metes una tasa de paso porque literalmente la está definiendo de manera dinámica. A ti, Ámbar. ¿Alguna pregunta más? Vale, esa es mi madre. Bueno, Rubén, te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué sale el conjunto, ¿por qué sale el conjunto de incertidumbre en el elisoide? O sea, ¿cuál es? Por la construcción, al tener tú el vector menos mu por una matriz de covarianza, que puede ser diagonal o no, que lo que vas a hacer es girarte. Y ya el tamaño lo que hace es engordar la pelota o no para acabar capturando exactamente el 95% de la probabilidad que tú le pidas. Pero buscamos la construcción de un elisoide porque así, eso de que dije de que el problema se puede llevar un second order con programming, hace que sea, no me sé la traducción de tractable, que puedas trabajar con él. Si son elisoides o bolas, puedes hacerlo. Si son otros conjuntos sin una forma incierta, pues igual no le puedes meter mano porque tienes que darte cuenta de que tienes que satisfacer todas las condiciones que se imponen en el problema, aquí, para todos los puntos que están dentro de ese elisoide. Con ese caso hace lo que se llama el board, que es escenario que te va a peor de los casos, dibuja ese conjunto y coge el elipsoide que está. Pero siempre se coge algo así. Se trata siempre con formas de U muy simples, porque si no, ¿cómo le metes mano a satisfacer algo? O sea, son infinitos puntos ahí dentro. Claro. Había también unas preguntas finales. Hay aquí una pregunta. ¿Qué otros campos crees que sería útil aplicar estos métodos? Bueno, pues una es mi hermana Marta. Yo creo que está a la orden del día que la predicción, bueno, todo el mundo se está intentando hacer experto. Hace poco vi que en turismo estaban metiendo una asignatura de Data Science. Es como, pues, yo creo que en cualquier campo los están intentando incorporar. Otra cosa es que podamos crear expertos en todos los campos con todos los conocimientos, pero yo creo que casi que sale natural. Ahora estamos también trabajando con una empresa que es una nave de piezas de coche. Bueno, pues todo encaja también en el contexto de yo voy a vender parabrisas cuando llueve y motores cuando hace mucha calor, no sé, no entiendo de coches, pero sale como muy natural todo eso, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta. Bueno, pues sí, la misma pregunta. Ya para terminar, la pregunta que como siempre, que eres un experto de los seminarios, que son las preguntas siempre a los ponentes, pues la experiencia con el doctorado y general en el mundo de la investigación. Vale. ¿Qué me puedes decir? Pues yo creo que, como sabe todo el mundo que está aquí, en particular hacer el doctorado en el IMU, yo creo que tiene un valor añadido y lo valoro muchísimo. Y también quiero aprovechar para hablar sobre mi grupo de investigación en particular, no solo sobre los que estamos en Sevilla, sino sobre todos los que están, no en España, en el mundo. Me siento súper acogida, pero sí que es verdad que es un trabajo que tiene muchísima incertidumbre, que no puedo controlar de ninguna de las maneras y me cuesta, pero bueno, también estoy trabajando en ella, igual que estoy trabajando en estas, así que bueno, por ahora sí. Al final acabará sorpresa. Bueno, pues damos las gracias a la Gloria. Gracias. Y los pastelitos. Ahora también estaba. ¿Qué? Sí.